La fe, un concepto tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Todos hemos escuchado frases como, confía en Dios, ten fe, todo saldrá bien. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos golpea con fuerza? Cuando las oraciones parecen no tener respuesta. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse? A veces nos gustaría tener una fe inquebrantable, una confianza absoluta en Dios que no tambalee ante nada. Pero seamos honestos, hay momentos en los que nos sentimos frágiles, débiles, con más preguntas que respuestas. ¿Está mal dudar? ¿Está mal sentir miedo? Hoy quiero hablarte de la fe, pero no como algo inalcanzable o reservado solo para los más espirituales. La fe es un proceso, un crecimiento constante. Y si hoy sientes que tu fe es débil, quiero decirte algo. Hasta la fe más pequeña puede hacer grandes cosas. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza, una semilla diminuta, casi imperceptible. Pero, ¿sabes qué tiene de especial? Que crece, aunque pequeña, tiene dentro de sí el potencial de convertirse en algo grande y fuerte. Y lo mismo ocurre con la fe. No se trata de cuán grande es nuestra fe, sino de en quién confiamos. Si alguna vez has dudado, si has sentido que tu fe flaquea, no estás solo. Todos pasamos por momentos en los que nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Incluso los grandes héroes de la Biblia tuvieron momentos de debilidad. Moisés dudó, Elías se sintió solo, Pedro tuvo miedo, pero Dios nunca los abandonó. Y lo mismo sucede contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios sigue ahí. Él nunca te ha dejado. Hoy quiero invitarte a recorrer este camino juntos. Vamos a descubrir cómo una fe pequeña, en las manos correctas, puede mover montañas. Vamos a ver cómo podemos alimentar nuestra fe, fortalecerla y mantenernos firmes, aun cuando las tormentas de la vida intenten apagarla. Y al final, haremos juntos una oración para pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. La fe es como un músculo. Se fortalece con el uso, con la práctica, con el tiempo. Pero muchas veces pensamos que, si no tenemos una fe grande e inquebrantable, entonces no tenemos nada. Jesús nos enseñó algo muy diferente. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas del mundo. A simple vista parece insignificante, pero cuando se planta y se cuida, crece hasta convertirse en un árbol grande y fuerte. Jesús nos dice que nuestra fe funciona de la misma manera. No necesitas tener una fe gigantesca para ver la mano de Dios en tu vida. Solo necesitas una fe pequeña, pero puesta en el lugar correcto, en Dios. Una fe pequeña puede cambiarlo todo. Piensa en David. Un joven pastor con una honda y 5 piedras se enfrentó a Goliat, un gigante guerrero con toda la armadura. Desde la lógica humana, David no tenía ninguna posibilidad, pero su confianza no estaba en sus habilidades ni en sus armas, sino en Dios. Esa fe, aunque pequeña a los ojos del mundo, lo llevó a la victoria. Piensa en la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25 a 34. Había sufrido durante 12 años, había gastado todo su dinero en médicos y seguía igual. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, su fe se encendió. Pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. Y en ese momento, su fe, aunque pequeña, provocó un milagro. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua, Mateo 14, 28, 31. Mientras miraba a Jesús, pudo hacer lo imposible.
pero en cuanto se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su fe era pequeña, pero Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano y lo sostuvo. ¿Notas un patrón? No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de dónde la ponemos. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Muchas veces creemos que nuestra fe debe ser perfecta, que no podemos dudar o sentir miedo, pero Dios no nos pide una fe perfecta, solo nos pide que confiemos en Él, aunque sea un poco. Cuando te sientas débil, recuerda, Dios no te está pidiendo que lo tengas todo resuelto, solo te pide que confíes. Cuando te enfrentes a un problema grande, recuerda, no es tu fe la que hace los milagros, es Dios. Solo necesitas confiar en Él. Cuando dudes, recuerda, incluso los discípulos dudaron, pero Jesús nunca los rechazó. En cambio, los guió y fortaleció su fe. No te preocupes si sientes que tu fe es pequeña. Plántala, cuídala y verás cómo crece. Tener fe es fácil cuando todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando las oraciones parecen no tener respuesta? ¿Cuando los problemas se multiplican y Dios guarda silencio? La Biblia nos dice en Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que nuestra fe no solo existe en los tiempos buenos, sino que se fortalece en los tiempos difíciles. De hecho, Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos deja una gran enseñanza. Las pruebas vendrán, pero en medio de ellas podemos confiar en Dios. Cuando Dios guarda silencio. Uno de los mayores desafíos de la fe es cuando sentimos que Dios no responde. Oramos, pedimos ayuda, pero todo sigue igual. Esto nos hace preguntarnos, ¿Dios me está escuchando? ¿Será que no tengo suficiente fe? Pero quiero recordarte algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa de Dios cumplirse en su hijo Isaac. José pasó años en prisión injustamente antes de que Dios lo llevara a ser gobernador de Egipto. Job perdió todo lo que tenía, pero al final Dios restauró su vida y su fe. Dios no se había olvidado de ellos y tampoco se ha olvidado de ti. Piensa en Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Juan 11. Le enviaron un mensaje a Jesús pidiendo ayuda, pero él no llegó de inmediato. Desde su perspectiva, parecía que Jesús había tardado demasiado, pero cuando Jesús finalmente llegó, les mostró que Dios crees que Dios se ha demorado o que se ha olvidado de ti. Pero recuerda, Dios sigue obrando, aunque no puedas verlo. La fe se prueba en el fuego. La fe no es solo creer cuando todo está bien. La fe real se prueba en el fuego. 1 Pedro 1:7 nos dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se purifica en el fuego, se calienta hasta que las impurezas se queman y solo queda lo valioso. Dios permite que pasemos por pruebas para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando enfrentes una prueba, recuerda, Dios no te está castigando, te está preparando. Cuando sientas que no puedes más, recuerda, no estás solo. Dios está contigo en medio del fuego. Daniel y sus amigos fueron lanzados al horno de fuego por su fe. Daniel 3:16-28. Pero Dios no los libró del fuego antes de tiempo.
En lugar de eso, estuvo con ellos en medio de las llamas. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Isaías 41, 10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy estás en un momento difícil, no te rindas. Dios sigue contigo. Ya hemos hablado de la importancia de la fe y de cómo enfrentamos pruebas que la desafían. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe día a día? Romanos 10:17 nos da una clave fundamental. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece cuando nos exponemos continuamente a la palabra de Dios. Pero no solo eso, también hay acciones concretas que podemos tomar para fortalecerla. 1. Llénate de la palabra de Dios. Si quieres que tu fe crezca, debes alimentarla. Así como un cuerpo necesita comida para estar fuerte, tu espíritu necesita la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo. Medita en lo que Dios quiere decirte a través de ella. Memoriza versículos que te ayuden a recordar las promesas de Dios. No se trata solo de leer por leer, sino de permitir que la palabra transforme tu vida. Salmo 119, 105 nos recuerda: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no sabemos qué hacer o sentimos que la fe flaquea, la palabra de Dios nos da dirección y nos recuerda que Él sigue con nosotros. Además, escuchar predicaciones y enseñanzas cristianas también fortalece nuestra fe. Llena tu mente de palabras que te acerquen a Dios, en lugar de palabras que te alejen de Él. 2. Mantén una vida de oración. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es donde le abrimos nuestro corazón, donde encontramos paz y donde nuestra fe se fortalece. No esperes a estar en problemas para orar. Hazlo todos los días. Habla con Dios como con un amigo. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Aprende a escuchar. No solo hables, también tómate el tiempo de estar en silencio y dejar que Dios te hable. Filipenses 4:6 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios en oración, Él nos da su paz y fortalece nuestra confianza en Él. Tercera, rodéate de una comunidad de fe. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad. Dios nos creó para apoyarnos unos a otros. Hebreos 10:25 nos dice: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Busca personas que compartan tu fe y que te animen en el camino. Comparte tus luchas y testimonios con otros. Asiste a una iglesia o grupo de estudio bíblico donde puedas crecer espiritualmente. Cuando estamos rodeados de personas que nos impulsan a confiar en Dios, es más fácil mantenernos firmes en la fe. A veces, cuando nos aislamos, los pensamientos de duda y temor se hacen más grandes. Pero cuando estamos con otros creyentes, encontramos apoyo y ánimo para seguir adelante. Cuarta, camina en fe, aunque no veas el camino completo. A veces queremos entender todo antes de confiar, pero la fe significa dar un paso adelante incluso cuando no vemos el final del camino. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús,
pudo hacer lo imposible, pero en el momento en que se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. La lección es clara. Cuando fijamos nuestra mirada en Dios y no en nuestras circunstancias, nuestra fe se fortalece. Así que hoy te animo a confiar en Dios, aunque no tengas todas las respuestas. Dar pequeños pasos de fe en obediencia a su palabra. Recordar que Dios nunca te fallará. Cuanto más practiques la fe, más fuerte será. Ahora que hemos hablado sobre la fe, quiero invitarte a hacer juntos una oración sincera, pidiéndole a Dios que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a confiar en Él en todo momento, incluso en las dificultades. Si puedes, cierra tus ojos, inclina tu corazón y repite conmigo. Señor amado, vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces mi fe es débil. Hay momentos en los que dudo, en los que las circunstancias me abruman y me cuesta confiar. Pero hoy me acerco a ti con un anhelo profundo. Señor, aumenta mi fe. Tú conoces cada una de mis luchas, mis miedos y mis preocupaciones. Tú sabes cuántas veces he sentido que no puedo más. Pero también sé que tú eres un Dios fiel, que nunca me ha dejado y que siempre cumple sus promesas. Ayúdame a confiar en ti, aun cuando no entiendo lo que está pasando. Enséñame a caminar por fe y no por vista. Dame la fuerza para mantenerme firme cuando enfrento pruebas y la valentía para seguir adelante cuando el camino parece incierto. Señor, quiero que mi fe crezca. Quiero depender más de ti y menos de mis propias fuerzas. Quiero aprender a descansar en tus brazos y creer que tu tiempo es perfecto, aunque yo no lo vea ahora. Que cada prueba que enfrente me haga más fuerte en la fe. Que cada día pueda acercarme más a ti y recordar que mi esperanza está en ti y no en las circunstancias. Cuando los problemas vengan, que no me desanime. Cuando la duda toque mi corazón, que tu verdad me sostenga. Cuando sienta miedo, que tu amor me abrace. Señor, sé que tú estás obrando en mi vida, incluso cuando no lo veo. Abro mi corazón para recibir de ti paz, fortaleza y una fe renovada. Hoy renuncio a la ansiedad, a la preocupación y al miedo. Hoy elijo confiar en ti, porque sé que tus planes son mejores que los míos. Gracias, Señor, porque sé que nunca me dejarás solo. Gracias porque en ti tengo seguridad y esperanza. Hoy declaro que caminaré en fe, sin importar las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. La fe es un viaje. A veces nos sentimos fuertes, confiados, seguros en Dios, y otras veces nos sentimos débiles, con dudas y temores. Pero quiero recordarte algo muy importante. Dios no te ama por la cantidad de fe que tienes. Él te ama porque eres su hijo. Si hoy sientes que tu fe es pequeña, no te preocupes. Dios no te rechaza por eso. Al contrario, Él quiere fortalecerla. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Esto significa que Dios no necesita que tengas una fe enorme. Solo necesita que confíes en Él, aunque sea un poco. Si estás pasando por momentos difíciles, quiero animarte. Dios no te ha olvidado. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Dios tiene un propósito con cada prueba que enfrentas. Cada día es una nueva oportunidad para confiar más en Él. No te preocupes por lo que vendrá. Pon tu confianza en aquel que sostiene el universo en sus manos. Isaías 40:31 nos recuerda: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te dará fuerzas para seguir adelante. No estás solo. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres de fe
enfrentaron desafíos, pero su confianza en Dios los sostuvo. Moisés dudó de su capacidad, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Gedeón se sentía insignificante, pero Dios lo llamó valiente. Pedro falló muchas veces, pero Jesús nunca dejó de creer en él. Y lo mismo sucede contigo. Dios tiene un plan para tu vida y Él nunca te dejará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer 2 cosas. 1. Ora cada día y pídele a Dios que aumente tu fe. Él escucha y responde. 2. Comparte este video con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan una palabra de aliento. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en la fe. Déjame un comentario. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu fe? Quiero orar por ti. Confía en Dios. Él está contigo.